público en general que están interesados en estos temas de verdad trascendentales para este momento de nuestro planeta. Agradecemos a los organizadores de este trascendental evento internacional, al doctor Aquilino Vázquez García, al doctor Dino Bellorio Clavot, así como todas las instituciones hermanas que apoyan e impulsan esta magna reunión yusambientalista. Son varias las universidades de México, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, varias universidades de Argentina, varias universidades de Centroamérica, de España, que confluyen en este día, en estos 3 días de trabajos. También saludamos en este momento, saludamos a nuestra honorable mesa internacional porque tenemos grandes invitados, grandes expertos en estos temas, al doctor Edwin Vegas de Perú, al doctor Julián Chávez de España y al maestro Raciel Villegas de México de aquí. Entonces, presentamos formalmente la mesa integrada por el maestro Raciel Villegas Núñez, director general de Geolegis, Sociedad Civil de México. También al doctor Julián Chávez Palacios, director del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, España. Y al doctor Edwin Vegas Gallo, rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática de Perú. Así entonces, damos inicio con la intervención de nuestros distinguidos participantes e iniciamos con la intervención de nuestro experto, el maestro Raciel Villegas Núñez, de aquí de México, específicamente de la península de Yucatán, de Mérida, Yucatán, y es un honor tenerlo aquí con nosotros, experto en la materia, y en este momento vamos a dar lectura a su currículum. El maestro Raciel Villegas Núñez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos con mención honorífica. Involucrado en el derecho ambiental desde 1995. Fue director de Asuntos Contenciosos de la Profepa, director contencioso judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático en diversos diplomados y cursos, ha impartido numerosas conferencias en México y el extranjero, publicando diversos artículos en materia ambiental. Es coautor de 3 libros sobre derecho ambiental y actualmente es litigante y asesor de diversas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y legisladores locales y federales. Funge como coordinador jurídico de control y vigilancia tanto de la Alianza Canán-CAI como de la Red de Pesquerías Sostenibles del Sistema Arrecifal Mesoamericano, México, Guatemala, Belice y Honduras. Y es director general, como dijimos, de Geolegis, firma especializada en Derecho Ambiental. Como vimos, experto en el tema, ya con bastante experiencia en temas ambientales, en temas de derecho del mar, en temas, sobre todo teniendo en específico que se trata de un tema bastante importante. Se trata de entender las diversas jurisdicciones de nuestros mares, de los mares internacionales, y la protección que conlleva también, no solamente de soberanías, de territorialidad, sino también de soberanías, de jurisdicciones en cuanto a la protección del medio marino y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Así damos la palabra al maestro Raciel Villegas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias al doctor Aquilino Vázquez por la atenta y amable invitación. Y por supuesto me da muchísimo gusto compartir este panel con buenos amigos, con entrañables amigos, lo cual hace que la discusión se enriquezca más y que todos aprendamos más. Pues yo les voy a platicar un poco de un tema muy específico de lo que podríamos llamar derecho marino, derecho del mar. Cuando el doctor Aquilino Vázquez me pidió que participara en esta mesa, yo le pedí su autorización para enfocarme un poco más en uno de los muchos temas que confluyen en las cuestiones de derecho del mar. Yo quisiera hablarles de la parte de la pesca, que si bien es cierto puede incidir de manera importante en las cuestiones de contaminación del mar, lo menos cierto es que resulta de capital importancia porque los recursos naturales que encontramos en el mar
Son recursos muy valiosos, son recursos que no todos los países tienen, son recursos que representan rubros importantes en el desarrollo de un país, como su soberanía territorial, como su soberanía alimentaria, como su salud y, por supuesto, como el cuidado al medio ambiente. Entonces, yo quisiera empezar, para quienes nos ven en otros países y no están tan familiarizados con la geografía de México, diciéndole que a la gente que nosotros tenemos un país que está conformado por 32 entidades federativas. De estas 32 entidades federativas, 17 son costeras. Quiere decir que la mitad, más de la mitad de nuestro país tiene acceso al mar. Y tenemos la fortuna de que estamos rodeados en la parte norte por el Golfo de México, hacia el este por una parte del Océano Atlántico y el Mar Caribe. En el sur tenemos todo el sur y hasta el noroeste el Océano Pacífico, y en la península de Baja California tenemos el Golfo de California o el Mar de Cortés, que Jacques Cousteau bautizó como el acuario del mundo. El último estudio que se hizo por parte de lo que entonces fue la Secretaría de Pesca, que dejó de existir en 1994, el último secretario de Pesca fue el licenciado Guillermo Jiménez Morales, nos decía que los mexicanos teníamos la fortuna de que durante 3 años podríamos comer todos los días algún pescado o algún marisco sin siquiera repetir la especie. Ese es el tamaño y la magnitud de la riqueza que tenemos en los mares desde el punto de vista alimentario, porque podríamos hablar, por ejemplo, del petróleo, la sonda de Campeche, etcétera, etcétera, desde el punto de vista alimentario. Luego, en el año de 1994, desapareció la Secretaría de Pesca y se incorporó a la Secretaría de Medio Ambiente. La primera ocasión que tuvimos una Secretaría de Medio Ambiente se llamaba Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y para el año 2000 se le quita pesca a la Secretaría de Medio Ambiente, tal vez con un enfoque ya no de recursos naturales, sino tal vez como una fuente de alimentación, y se le incorpora a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y en este sexenio que empezó en 2018, desaparece el nombre de la Secretaría de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura, se le quita la parte de pesca y quedó como SADER, como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, bueno, a mí esto me da la impresión de que a lo mejor pesca parecería como el que no cabe en ningún lado o el apestado, y entonces lo pasamos para acá, lo pasamos para allá, y no terminamos de entender y de darnos cuenta de la magnitud de la importancia que tiene este tema. Teníamos hasta el año de 2007 una ley de pesca, era una ley que aun cuando en el nombre no lo contenía, era una ley federal, de aplicación federal. Y en 2007 se publicó una ley general de pesca y acuacultura sustentables. Como ustedes saben, la característica principal de una ley general es que, dice la Corte, no se expide porque el Congreso quiera expedirla, sino porque tiene la obligación de expedirla, ya que el constituyente permanente se dio esas facultades para que no sea a través de la Constitución la distribución de las competencias, sino a través de la misma ley general. Y entonces tenemos en el artículo 73 de nuestra Constitución, como parte de las facultades que tiene el Congreso, en las fracciones 29, que tiene A, B, C, D, F, G, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la 29G, que le permite o que le obliga al Congreso a expedir una ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y en la 29H, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Entonces, parecería que esta evolución va agarrando orden, va tomando fuerza, dejamos de tener una ley que solamente podría tener un ámbito de aplicación en el orden federal, para tener una ley que tenga un ámbito de aplicación en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo,
El artículo sexto transitorio de esta ley general dispone que el Ejecutivo Federal, en ejercicio de esa facultad que está contenida en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución, que es de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, es decir, expedir sus reglamentos, tendría que hacerlo, tenía la obligación de hacerlo en un periodo de 6 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. De esto hace 12 años y medio. Es decir, hace 12 años y medio venció el plazo de 6 meses para la publicación del reglamento de esta ley y al día de hoy no se ha publicado. Entonces, ese mismo artículo sexto transitorio dispone que en tanto se publica el reglamento, seguirá vigente el reglamento de la Ley de Pesca de 1992. El problema, más allá de que lo accesorio siga la suerte de lo principal, radica en que esa ley, como decíamos hace unos instantes, era una ley que tenía un ámbito de aplicación a nivel federal exclusivamente. Entonces, es imposible o resulta imposible que un reglamento que proveía en la exacta observancia para la observación de una ley que solo tenía aplicación federal, pudiese reglamentarlo en los temas o en las materias que son a nivel estatal o a nivel municipal. Y eso nos acarrea un sinnúmero de problemas. Recientemente elaboré un estudio que analizó los 37 permisos y concesiones, derechos que tiene el gobernado ante la Secretaría y ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y encontramos problemas tremendos derivados de que no hemos logrado empatar desde el punto de vista del andamiaje jurídico y de lo que la operatividad de la ley debería tener, no lo hemos logrado poner en orden. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, el régimen de permisibilidad se maneja con dos figuras, con las concesiones y con los permisos. Pero te remite al reglamento, ese reglamento que no existe, y entonces tienes que acudir al reglamento de la ley de 1992, que sus figuras de permisibilidad son 3. Tiene concesiones, tiene permisos y tiene autorizaciones. Entonces, hay muchos casos, como por ejemplo la instalación de artes de pesca fijas, que requieren forzosamente y también por ley, tanto desde el punto de vista de la Ley General del Equilibrio Ecológico como de la Ley General de Pesca, requieren de una autorización de impacto ambiental. Como requisito se entendería sine qua non, ¿verdad? Si no demostramos que ambientalmente es viable la colocación de artes de pesca fijas, no deberían darnos el permiso de utilizar esas artes de pesca fijas. Pero como estamos desfasados en tiempos, no se pudo poner de acuerdo la autoridad, no se ha percatado, no avanzó históricamente en conocimientos para darse cuenta de que de entrada no es lo mismo una manifestación de impacto ambiental que una autorización de impacto ambiental. La manifestación es ese estudio que se somete a evaluación para que la autoridad determine si es ambientalmente viable o no, mientras que la autorización es propiamente lo que te permite, lo que te autoriza, como su nombre lo dice, derivado de que se consideró que sí era ambientalmente viable. Entonces tenemos que, tú lo pides como autorización, pero te lo van a dar como permiso en el mejor de los casos. Tenemos que te permiten someter como parte del trámite la propia manifestación y no solo la autorización. Tenemos que de los 37 permisos y concesiones, más de la mitad no están publicados los formatos en el Diario Oficial de la Federación, que el artículo 5 de ese reglamento de 1992 te obliga a utilizarlos para que sean los formatos oficiales. Entonces, el gobernador, tenemos que en ninguno de los casos, de los 37 casos analizados, en ninguno están las fuentes de donde obtienes los requisitos, contestes, no concuerdan. Y el pago de derechos en ninguno de los casos es el mismo derivado de las fuentes a las que tú acudas. La Ley Federal de Derechos dice una cosa, los formatos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación dicen otra, y lo que dicen las páginas web de CONAPESCA o de trámites del gobierno federal dicen otra. Concluyo con esto. Si no tenemos orden, si ni siquiera desde el punto de vista del Estado podemos poner orden en lo que necesitamos para cumplir la ley,
No podemos pedir que se cumpla la ley. Y si no pedimos, y si no cumplimos, y si no obligamos a cumplir la ley, nuestros mares están destinados al fracaso. Al día de hoy, 85% de las pesquerías de importancia comercial están sobreexplotadas o estresadas. Es tiempo de que hagamos algo. Muchas gracias. Gracias, maestro Raciel Villegas Núñez. De verdad importante el caso de las pesquerías, de los recursos pesqueros en nuestro país, sobre todo en razón de que se trata de un recurso natural importante que debe ser explotado con sustentabilidad, y eso lo que nos explica en la parte de la pesquería legal. Las pescas ilegales también es otro tema también que hay que abordar, y es un punto rojo para nuestra legislación y nuestra gestión. Gracias, maestro. Ahora pedimos la intervención del doctor Julián Chávez Palacios, nuestro ponente también internacional, y a continuación leeremos su breve semblanza. El doctor Julián Chávez Palacios es catedrático de la Universidad de Extremadura, España. Su actividad investigadora se puede resumir en la publicación de más de un centenar de trabajos, entre los que cabe destacar un total de 24 libros, de ellos 13 escritos individualmente, 3 compartidos con otros autores y 8 en los que ha sido coordinador. A ello se añaden 50 capítulos de libros y 33 artículos y reseñas editadas en publicaciones científicas. Esto se ha completado con la participación en 60 congresos y reuniones científicas especializadas, cuyos resultados se han publicado en unas 40 ocasiones. Ha impartido diversos cursos de ciencias sociales a profesores de secundaria, primaria y doctorado en España y en el extranjero. Desde el año 2005 ha sido profesor invitado de las universidades de Santiago de Chile, La Plata y Córdoba, Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que ha impartido docencia a alumnos de posgrado y profesor extranjero invitado. Ha dirigido diversos proyectos de investigación con la participación de profesores de la universidades de Argentina, Brasil, Chile y España. También ha participado como ponente en diversos congresos y seminarios relacionados con justicia ambiental y el ambiente en Latinoamérica, en países como Panamá, Argentina, Perú y México. Le ha sido concedido en 2014 el doctorado honoris causa en Humanidades por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. En la actualidad es profesor de la Diplomatura en Derecho Ambiental impartida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que imparte la asignatura Políticas Públicas Ambientales Contemporáneas. De verdad, un honor que esté con nosotros, doctor Julián Chávez. Le damos el uso de la palabra. Gracias. Tu micrófono, Julián, tu micrófono. ¿Correcto ahora? Sí, decía, muchas gracias, Leonel, por tu presentación, la verdad. Para mí también constituye un honor pues, poder estar presente en esta decimoséptima edición de la EIDA. La verdad es que es un motivo de orgullo. Hemos tenido oportunidad de participar en muchas de ellas y ahora, siendo como es virtual, pues otro estímulo más para el desarrollo, sobre todo, y para que esa, especialmente política que lleva a cabo la Lima, de dar a conocer la cuestión medioambiental en el mundo, pues no haya tenido freno. Y por eso es muy importante que, aunque sea virtual, este 17ª EIDA, este 17º encuentro se haya podido llevar a cabo. Y aprovecho en ese sentido para felicitar al presidente por haberlo conseguido. Quienes llevamos ya tiempo en este tipo de cuestiones y sabemos lo que es organizar un congreso, realmente la complejidad de aglutinar 3 encuentros, que son los que, digamos, lidera ahora mismo a través de la plataforma virtual, pues este encuentro, pues realmente sabemos la problemática que lleva y por eso, pues, maestro Aquilino, enhorabuena con todo lo que ello conlleva, porque sabemos el sacrificio, el esfuerzo que ha implicado para ti y para todo tu equipo, Leonel y todos los demás, llevarlo a efecto. Eso hay que subrayarlo como es debido y yo por mi parte, la verdad, deseo destacarlo. También, por supuesto, y si me permiten ustedes, la Universidad Católica del Salvador, que haya acogido
llevar a cabo el encuentro, la participación, como no, de la Universidad de Belgrano a través de ese decano tan trabajador como es Dino Velorio. En definitiva, es una serie de elementos, de instituciones que de alguna forma han apoyado en llevar a buen puerto esta cuestión, y yo por mi parte nada más no puedo más desde España y desde esta humilde morada que felicitaros por ello. Y dicho eso, mi intervención fundamentalmente, pues una vez escuchado al maestro Ratier, que como siempre, pues realmente a mí al menos me ha interesado mucho su intervención, porque nos da a conocer aspectos que generalmente no conocemos en la materia, porque es un buen conocedor y especialmente del tema de la pesca, y yo se lo agradezco, la problemática que hay, el cumplimiento de la ley, en fin, si hay un debate después lo mismo podemos pormenorizar más. Pues en mi caso, mi intervención la voy a situar sobre todo en la problemática que se vive ahora mismo en los océanos. Yo creo que de ello depende buena parte el futuro de la humanidad, y voy a tratar de dar unas pinceladas breves, evidentemente, sobre esa problemática. Especialmente ponderando debidamente la importancia de los ODS, que ahora mismo, como todos sabemos, pues han dejado de ser una prioridad para priorizar lo que es la pandemia. Hoy mismo hemos desayunado aquí en España con la alarma en Madrid. En fin, son sencillamente detalles que, perdonen esta digresión, pero hay que decirlo, ha paralizado todo. Porque el efecto de COVID, del virus, realmente ha ralentizado todas estas cuestiones que son tan importantes. Y en ese sentido, pues claro, los objetivos de desarrollo sostenible pues también se han visto de alguna forma frenados en todo lo que es su ejecución. Y me refiero especialmente que si algunos se iba avanzando, pues concretamente el que se denomina conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, pues lamentablemente ha ido avanzando en dirección errónea. ¿Por qué digo eso? Porque una de las muchas cuestiones que exigen atención inmediata es el impacto del cambio climático sobre el medio marino mundial. Aunque el océano, eso lo conocemos todos, es el hábitat más grande de nuestro planeta y es un sistema que está intrínsecamente ligado a la supervivencia humana, el impacto del cambio climático y del aumento de las emisiones de dióxido de carbono en los océanos se ha visto relegado en gran medida a un segundo plano en los debates del cambio climático. Lo hemos visto en París, por ejemplo. Esta cuestión no se ha llevado a colación y es sumamente importante. Los océanos, que producen la mitad de todo el oxígeno que respiramos, regulan el clima y, por supuesto, la temperatura de la Tierra. Nos proporcionan comida, agua, etcétera, etcétera. No obstante, más del 93% de todo el calor que han añadido al planeta las actividades humanas desde la década de 1950, que empezamos a contar con datos, ha sido absorbido por los océanos, pero a un precio que solo estamos empezando a comprender. La elevación de la temperatura y el aumento de la acidificación, es decir, de las emisiones de CO2 de los océanos, se están ahora haciendo patentes en cuestiones tan urgentes como es el derretimiento del hielo marino del Ártico y la descoloración de los corales. Son dos cuestiones nucleares que yo quiero subrayar. Y es que el calentamiento de los océanos en los últimos 60 años se ha producido a tal escala que es difícil de asimilar. Los científicos que estudian esta materia han calculado que los océanos albergan hasta 1 millón de especies diferentes. El aumento de la temperatura de los océanos puede provocar la migración en masa de esas especies. Ya distintos estudios lo están destacando. Y con ello una homogeneización de la biodiversidad a escala planetaria. Esto implicará la disminución del número de especies, necesariamente. ¿Por qué? Porque migran de regiones más cálidas a otras más frías, con todo lo que ello puede conllevar. Este cambio, además, podría tener un impacto muy grave sobre la pesca y la acuicultura en todo el mundo, sin excepción. De hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que actualmente el pescado representa
el 20% del aporte de proteína animal para unos 3.000 millones de personas. Pues bien, junto con el crecimiento demográfico, la mala ordenación pesquera y el aumento de las exportaciones de pescado, los cambios de la fauna piscícola local pueden tener unas gravísimas consecuencias para la seguridad alimentaria, especialmente en los países costeros, pobres, donde muchas personas dependen de la pesca para su sustento diario. Dicho esa problemática, explicada de alguna manera muy someramente, hay otra que yo creo que también llama poderosamente la atención, que es el Ártico. Es un ejemplo de punto caliente en cuanto a los efectos del cambio climático en los océanos. En este caso, tanto el calentamiento como la acidificación se están produciendo de forma rápida y en mayor medida que en muchos otros lugares del mundo. Los últimos descubrimientos científicos indican que en el Ártico existe un mayor riesgo de sobrepasar puntos de inflexión a gran escala, como el colapso del hielo marino en verano, el derretimiento de las capas de hielo y las emisiones de metano derivadas del derretimiento que está llevándose a cabo. Claro, esto puede tener gravísimas consecuencias a escala planetaria, especialmente en cuanto al aumento del nivel del mar. Igualmente, la biodiversidad y los ecosistemas del Ártico son bienes insustituibles de importancia mundial. Muchas especies, ecosistemas y hábitats del Ártico corren el riesgo de desaparecer por completo o al menos de fragmentarse o quedarse aislados. Conforme la capa de hielo se derrite en el Ártico, se van abriendo zonas cada vez más grandes que facilitan el transporte marítimo y la extracción de recursos naturales como petróleo, gas y peces, con toda la problemática que ello conlleva. El abrupto calentamiento del Ártico implica un cambio drástico en condiciones de vida no solo alrededor del Polo Norte, sino también del resto del planeta. Ya, de hecho, se están notando algunas de sus consecuencias más directas. En fin, simplemente explicado algunas de las problemáticas que afectan a los océanos, pero es fundamental, y voy a soluciones más que a denunciar cuestiones que más o menos están en la boca de todo el mundo, es fundamental adoptar medidas enérgicas para detener la sobrepesca y la pesca ilegal y para garantizar el paso de la pesca industrial a la pesca a pequeña escala en las naciones costeras, donde muchas personas dependen del pescado para el sustento diario, muy importante. Una solución puede ser la acuicultura, que se ha convertido en un importante suministro de alimentos e ingresos, así como una de las principales contribuciones a la seguridad alimentaria. En el sector de producción de alimentos, que está creciendo más aceleradamente en todo el mundo, suponiendo su producción en la actualidad casi la mitad del pescado destinado a la alimentación humana, muy importante. Es un recurso, por favor, que hay que incidir en ello. Igualmente, pues hay otro tema al cual no podemos ser ajenos y es como consecuencia de la pandemia también indirectamente puede repercutir en los océanos. La conservación de estos y las medidas que se deben tomar no deberían estancarse mientras afrontamos la pandemia. Debemos buscar soluciones a largo plazo para la salud de nuestro planeta en su conjunto. Pues bien, la salud de los océanos está íntimamente ligada a nuestra salud. De acuerdo con la UNESCO, el océano puede ser un aliado contra la COVID-19. Las bacterias que se encuentran en las profundidades del océano se están utilizando, yo creo que eso todo el mundo ya lo conoce, para llevar a cabo pruebas rápidas para detectar la presencia de COVID. Además, la diversidad de especies del océano es prometedora para los medicamentos. Por favor, lo aprovechemos, especialmente en este caso, como oportunidad para combatir un virus que tanto está golpeando a la sociedad internacional. Pues bien, dicho eso, simplemente, y ya tengo ahí el semáforo rojo, pues concluir mi intervención diciendo que tenemos tiempo, hay margen, se puede actuar, los problemas están detectados, pero por favor, que actuemos, porque el llamamiento que están ahora mismo haciendo
el cuidado, la conservación, la preservación de los océanos no admite dilación. Simplemente dejar constancia de ello en este gran evento, en este gran congreso, que a buen seguro transmitirá debidamente todas estas indicaciones. Nada más, reiterar la felicitación con la que empecé mi intervención y a disposición si hay un debate de todos los que quieran preguntar. Muchísimas gracias, doctor Julián Chávez Palacios. Excelente intervención, tomando en cuenta también que los espacios marítimos no solo son nacionales, sino también los espacios marítimos comunes, el patrimonio de la humanidad, los fondos marinos de las aguas internacionales. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar al maestro Raziel, al maestro Julián, al doctor Julián, con estas ideas. Nos toca darle la palabra al doctor Edwin Vegas Gallo. El doctor Edwin Vegas Gallo, vamos a presentarlo de manera formal, es biólogo de profesión con maestría en la Universidad Austral de Chile y doctorado en la Universidad de Alicante. Ejerció diversos cargos en la Universidad de Piura, llegando a ser rector de la misma. Ahora es rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Adelante, por favor, doctor Edwin Vegas Gallo. También un honor el que nos acompañe y participe en esta mesa. Gracias. Gracias. Decía Newton, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Ya Raziel y Julián nos han comentado Raziel, la dejadez política sobre el mar y sus pesquerías, y Julián, la proactividad para trabajar este tema. No hay que olvidar que los océanos son 380 millones de kilómetros cuadrados. El 70% del planeta Tierra es océano. Y el ámbito donde se desenvuelve la vida en el planeta es el 80% océano. Y del mar vinimos y hacia allá vamos. Entonces, hay una pregunta a la intervención de Raziel y de Julián que me subyace y digo, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar para que los gobiernos, los gobernantes en todos los niveles entiendan que hay que trabajar sobre el océano, la salud del océano que está enferma y sus recursos? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Y este es el mérito de esta mesa liderado por este maestro y colega que está ahí, Aquilino Vázquez García, porque no se toca en estos temas a profundidad. Miren, el documento universal de conservación de la diversidad biológica, qué duda cabe que es la Convención de Diversidad Biológica, pero solo le dedica un ítem, el 22.2, dice todo lo relacionado con el medio marino, váyase a trabajar con la ley del mar, la Convención de Naciones Unidas de la ley del mar. Eso me dice dos cosas. Uno, que quienes estuvieron en la Convención de Diversidad Biológica ignoraron al océano adrede o porque su formación era terrestre. Yo quiero creer que es por su formación terrestre, porque no se puede olvidar el 70% del planeta Tierra, que está sometido a presiones de contaminación, derrames petroleros, sobrepesca, sobredimensionamiento de la flota. Por acá ha pasado 300 buques chinos que vienen del norte, han pasado en la mía 201 y hoy están abajo en el sur pescando en Chile. Es decir, claro, la Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, el Perú no la ha firmado, porque nosotros, no es que es un tema de soberanía, pudiera ser que se recomiende firmar la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar, pero los peces, ¿de qué me sirve que la Marina peruana esté controlando que los barcos estos chinos no entren a la milla 200 o a la milla 198? Los peces no saben de parámetros geográficos,
Puede ser que se vayan a la milla 201, puede ser que se vayan a la milla 202, a la milla 203. Entonces, aquí tiene que haber una concordancia internacional, que Julián muy bien lo ha apuntado. Aquí es un tema de hambre, es un tema de seguridad alimentaria, claro que es un tema de soberanía. Raciel nos comentaba que en México, cuando dice Cousteau, estoy haciendo un trabajo en este momento comparando los tiburones, claro, los condrictios, no los tiburones de la política, esos tiburones que viven pensando en corromper las estructuras del Estado para ser carnívoros de los gobiernos de turno, que los tenemos en México, en Perú, en Chile. Entonces, y efectivamente, estoy comparando las formas corporales, tiburones y rayas del Golfo de México, del Perú, en el extremo norte sobre todo y en el extremo sur, y estoy encontrando la riqueza biológica en el Golfo de México, sobre todo en las formas corporales tiburones, pero por ejemplo aquí en el Perú, en este punto específico que Raciel me recuerda de investigación. Por cierto, para los que nos están siguiendo, yo tengo un libro publicado, está en www.repositorioupci.edu.pe, lo pueden bajar, es gratuita. Entonces, donde trabajo mucho este tema. Entonces, por ejemplo, 1 de cada 4 peruanos, según un estudio de una ONG, Oceana Perú, no saben que consumen tiburones. No sabemos que estamos comiendo tiburones y que hay que proteger al tiburón, porque el tiburón es al mar lo que el gallinazo, el depredador, el carroñero es en la tierra. Entonces, no tenemos una educación costera, no hay, y es verdad lo que dice Cousteau, pero lo que Cousteau ignoró, olvidó, no olvidó, ignoró porque murió hace tiempo atrás, es que en el norte del Golfo de México ya hay lo que se llama zona oceánica muerta, de aproximadamente 22,000 kilómetros cuadrados, zona oceánica muerta, es decir, esas zonas ya no van a ser más, van a tener más vida. Por eso es que después tenemos meros, por ejemplo, reducidos a su mínima expresión, hay sobredimensionamiento de la pesca, hay un trabajo por ahí que dice que más daño hacen los barcos que la agricultura en tierra. Es decir, está España, que consume mucho pescado, Corea, China, Japón y Rusia, me parece. 5 países son los que están profundizando la huella ecológica en el océano. Dicho sea paso, con el apoyo de Aquilino trabajamos también estos temas el 8 de junio pasado con el Día Mundial del Océano. Es decir, por eso vuelvo a la pregunta, ¿cuánto tiempo más habremos de esperar para que los gobiernos ya no se sensibilicen? Los gobiernos no tienen que sensibilizarse, los gobiernos tienen que dar políticas correctas. La responsabilidad de un gobierno es la corrección política. No olvidemos que la cultura democrática, y eso es lo que nos falta en nuestros países, que no tenemos cultura democrática, no tenemos una cultura social, se basa precisamente en la justicia, se basa en la fraternidad y se basa en la solidaridad. Entonces, si Tere me permite pasar en estos últimos 5 minutos, la Convención de Naciones Unidas solamente consagra un punto, ya les dije, el 22.2, todo lo relacionado con el océano es en la ley del mar. Entonces, hay un sinnúmero de instrumentos. La Organización Internacional Marítima ha regulado, por ejemplo, la MARPOL, la Convención de Buques Petroleros, porque el problema no es lo que se produce en el mar. El problema de la contaminación es lo que de tierra va al mar, que es más o menos el 40 y tanto, 44% de todas las actividades terrestres con base terrestre que se van al mar y hay problemas. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una problemática seria en el extremo norte del país, en la región Tumbes, que es colindante con el extremo sur del Ecuador. Allá, el problema de la minería del río se llama Puyango, son los ríos tributarios que llegan al Puyango, cuando entra a territorio peruano se convierte en el río Tumbes.
Entonces, la minería usa mercurio y todas esas actividades extractivistas, porque el problema es el extractivismo, ese es el problema. Repercuten en el Perú, repercuten en Tumbes, sobre todo en la industria del cultivo de camarón o del langostino, los peneidos, que hay que hacerle una trazabilidad. Ya la Universidad Nacional de Tumbes, afortunadamente, con el apoyo de Jorge Franza, con el apoyo mío, está liderando estos temas, porque eso es la responsabilidad social de la universidad. Tenemos que trabajar en estos temas. Y Julián me recuerda el tema de la acuicultura. Si Teresa puede poner, la acuicultura es dañina, es nociva. Nos comentaba Tarcisio Antesana en el sur de Chile, ya quedan 3 minutos, si Teresa puedes. Entonces, el problema de la salmonicultura, ¿de qué le sirve a Chile 1.500 millones de dólares anuales cuando, ahí está lo que dice Newton, pasa rápido, Teresita, por favor, lo segundo para ver la magnitud, ¿de qué le sirve a Chile 1.500 millones de dólares anuales? Ahí está. El tema es el neoliberalismo. En los países, sobre todo frente al océano, este es un trabajo que estamos escribiendo con Pablo y esperemos que Raciel también se incorpore, porque ese es un artículo pendiente que tenemos, Raciel. Hay que trabajar este tema para responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo más habremos de esperar para que esta estulticia de los gobiernos que tenemos en nuestros países latinoamericanos entiendan que la tormenta perfecta para afectar la sostenibilidad de los sistemas es el neoliberalismo, es el extractivismo, es la reducción del Estado. Neoliberalismo, por ejemplo, que por cierto en la encíclica Laudatio Si, el Papa Francisco lo ha criticado muy fuerte, porque al sistema lo ven como una mercancía para lucrar, sobre todo en los recursos naturales renovables, en los no renovables, el petróleo, ni qué decir del fracking. Ya en la anterior reunión en el DF, me parece, hablábamos del fracking. Es decir, la gestión de la riqueza pesquera es a manos del mercado, pero cuando yo escuchaba a Raciel, no hay la pesquería y la agricultura, según FAO recomienda que se manejen juntos, porque es el tema de alimento. Acá lo han reducido a un viceministerio de pesquería, pero es para el manejo de la anchoveta, que es para que vayan a alimentar a los animales. Entonces, el resultado de este neoliberalismo, estoy hablando de los países frente al Pacífico, México, Perú y Chile, ecosistemas marinos sobreexplotados, estados cooptados por grandes grupos empresariales. Ni qué decir todos los escándalos que han habido aquí sobre el tema de la pesquería de la anchoveta, actualmente la pesquería de la merluza. Ya terminamos, pasa rápido por favor. Entonces, y eso es bueno, esa es la tormenta, ahí está, ¿no? Chile, por ejemplo, líder del neoliberalismo con su agricultura, ya les comenté de qué le sirve a Chile 1.500 millones de dólares anuales, ni qué decir, una ley de pesca, pero es más bien para profundizar la devastación. La siguiente, Tere, por favor. Repito, todo esto está, aquí está el Perú para los lípidos, para las harinas, para los aceites, está en www.repositorio.upci.edu.pe. Gracias, maestros, agradezco a ustedes y sobre todo la pregunta que hay que responder, ¿cuánto tiempo más habremos de esperar? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin Vegas Gallo. Excelentes disertaciones de cada uno de ustedes como expertos en la materia, como expertos investigadores. También se les reconoce su trabajo, su trayectoria que han tenido y estos minutos, poquitos que nos quedan para darles el uso de la palabra, para más que unas conclusiones, una breve reflexión de un minutito para que también ya vayamos cerrando y dejar la mesa o la siguiente mesa también recomendable. Entonces, maestro Raciel Villegas, por favor, una breve reflexión respecto a estos temas que hemos platicado aquí en nuestra mesa. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo creo que la conclusión es obvia, ¿no? Si no estamos de acuerdo y si no tenemos orden, pues las cosas no pueden funcionar. Y tratando de hacer una traspolación de esto al lenguaje marino,
Si no sabemos a qué puerto queremos llegar, en vano navegamos. Entonces, yo creo que es responsabilidad de la sociedad civil organizada, es responsabilidad de las instituciones académicas, es responsabilidad de quienes nos dedicamos y quienes dedicamos nuestro trabajo y nuestra vida a las cuestiones de medio ambiente, de derecho, a tratar de incidir un poco más en lo que tendríamos que estar haciendo, porque es nuestra responsabilidad. Ya comentábamos en alguna otra de las mesas que este concepto de igualdad tiene que ser transgeneracional, que no podemos quedarnos pensando en que lo que nosotros tenemos el día de hoy basta para el día de hoy. Las generaciones que vienen tienen el mismo derecho que tenemos nosotros de disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Raciel Villegas Núñez. Doctor Julián Chávez Palacios, por favor, una breve reflexión, conclusión para también quedarnos con esas grandes ideas. Por mi parte, realmente un honor, como se ha dicho anteriormente, pues haber participado con tan ilustres ponentes, porque siempre se aprende y yo creo que los asistentes a esta mesa que hayan escuchado han podido oír cuestiones muy interesantes, pero yo resumiría especialmente en un par de cuestiones. Una, que es necesario asegurar que el bienestar ambiental sea compatible con el bienestar humano, a fin que la prosperidad sostenible a largo plazo sea una realidad para todos. Y para ello es muy importante pues, fomentar la responsabilidad y la sostenibilidad de los océanos. Muy importante. El denominado crecimiento azul, centrado en la pesca, la captura, el comercio, la protección, debe potenciar sobre todo un equilibrio entre el crecimiento y la conservación, entre la pesca industrial y artesanal y demás. Es decir, es muy importante que se implique todos los que tengan algo que decir. Y en relación, sobre todo, a ese interrogante que reiteradamente el maestro Edwin ha ido proponiendo, ¿no? De cuánto tiempo habremos más de esperar de los gobiernos. Pues, en mi opinión, yo creo que no hay que sentir impotencia. Los gobiernos responden a esto y a otras muchas cosas, pero yo creo que lo meritorio es que se organicen encuentros como esta 17ª ETA, donde se puedan denunciar o al menos informar de estas cuestiones y que todos los que asistan a este tipo de mesas hagan sus propias consideraciones. Pero, por favor, tiene que ser el movimiento social, asociativo. Es decir, todo lo que es el movimiento colectivo, los que tenemos que potenciar que realmente ese basta ya, que se ha dicho tan claramente, sea una realidad y eso a su vez presione a los ejecutivos, pues que verdaderamente legislen y legislen para que se cumpla, no para que sencillamente figure una normativa 3 meses antes de las elecciones, qué bien, oye, ya tenemos esto, y después ni tiene presupuesto ni tiene vinculación. Es decir, es simplemente un llamamiento, pero un llamamiento a la sociedad civil a que se implique en esta cuestión y entre todos consigamos pues, un mundo mejor. Y desde luego eso pasa porque en lo que yo he tratado, los océanos sean mucho más equilibrados y sostenibles, simplemente. Muchas gracias por sus reflexiones, doctor Julián Chávez. Doctor Edwin Vegas, una breve reflexión para ir cerrando nuestra mesa, esta mesa que hemos desarrollado. Gracias. Una conclusión que me queda tranquilo es que México, Perú y Chile estamos al frente de stock de proteínas, como dijo Julián, con nuevas tecnologías para trabajar para la alimentación humana y sobre todo para energía cerebral. Yo había puesto una última diapositiva que obviamente entiendo por el tema, pero ¿qué hacer para ese tiempo? En este momento estamos en un círculo vicioso en la pesca.
hay que hacerlo en un círculo virtuoso a partir del cambio cultural en las universidades, en los partidos políticos, en los movimientos sociales, y sobre todo que eso genere una política de Estado en investigación y desarrollo, en que se trabaje con liderazgo en tecnologías de última generación. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad y sustentabilidad a los ecosistemas marinos para la producción de biomoléculas de las cadenas tróficas, sobre todo en la diversidad de recursos marinos que tenemos en este lado del Pacífico. Y eso me lleva a un cambio de paradigma en el diseño de políticas. Dejemos las políticas extractivistas de lado. Nos va a llevar al colapso total el extractivismo. Esas políticas neoliberales, hay que decir las cosas por sus nombres, y hasta el Papa lo dice. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros? Hay que ir hacia otro cambio de paradigmas. Estos 18, Julián, no son 17 EIDAS, son 18 EIDAS que ya estamos haciendo, ya estamos en edad de mayoría. Hay que cambiar de paradigma en el diseño y modelado de políticas pesqueras, y sobre todo ponerle royalties e impuestos a los stocks de proteínas para que destinarlos a darle mayor valor agregado. Obviamente que si se le va a dar a alimento para animales y para las aves, etcétera, etcétera, póngale más impuestos, pues, a ver si los empresarios van a querer quemar las harinas. Entonces, el problema es que las ciencias sociales no se trabajan con las ciencias naturales. Hay un divorcio total. Entonces, la idea es conjugar una política de cultura oceánica, trabajar para los océanos, porque ahí está la soberanía alimentaria, está la seguridad para erradicar y ser concordante con las políticas que muy bien el futuro que queremos lo ha desarrollado, y muy bien lo está desarrollando en el objetivo 4, en el objetivo 14, perdón, de repensando el objetivo 14 a partir de estos movimientos sociales, de estos cambios culturales en la universidad latinoamericana. Muchísimas gracias, es un honor siempre compartir con ustedes y nos encontramos más tarde en la clausura. Gracias, doctor Edwin Vegas Gallo. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, muchísimas gracias por la aportación de ideas tan importantes, tan trascendentales en el tema de derecho, el derecho del mar, que ya vimos que no solamente se trata de soberanía, sino también de protección al medio marino, de temas ambientales, del aprovechamiento, buen aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, recursos naturales que tan diversos son de los océanos. Y creo que no es casualidad de que se hayan reunido 3 expertos en estos temas de México, España y Perú, que estos países están conectados con el mar, con los océanos desde siempre, y creo que ha sido una muy, muy buena mesa, llena de reflexiones, aquí presidida también por el doctor Aquilino Vázquez García, y pues no me queda más que agradecerles, y pues continuaremos trabajando en estas mesas ya próximas a concluir, a hacer las conclusiones debidas este mismo día. Y también recomendarles que sigan las transmisiones por YouTube, por Facebook, de pues las mesas que faltan. Y a continuación, en un ratito, pues ya en unos minutos estaremos con la siguiente mesa. Y de verdad, muchísimas gracias. Ya estaremos platicando de otros temas. Gracias a todos y pues finales de trabajo también. Adiós. Doctor Aquilino, unas 2 palabras. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, mis queridos hermanos. Un abrazo y nos estamos viendo. Gracias. Un gusto. Muy amables. Buenos días. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Buenas tardes, España. Buenos días, México. Bueno, suerte. Adiós.